Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, el sembrador Nueva Evangelización. Por aquí nos ven, también por las redes sociales. Como siempre, en cada programa lo que hacemos es abrir la ventana, abrir la puerta y que pues se oiga y se vea qué invitado traemos y qué valor pues viene a compartirnos. Con nosotros está Miguel Ángel Bichique, periodista, comunicador. Bienvenido. Fray, es un gusto saludarle. Nuevamente aquí compartiendo la comunicación, y a mí me gustaría compartir contigo cosas que van pasando por el mundo, van pasando por las instituciones y pues la respuesta, ¿no?, que traen unos y otros. Hoy quisiera hablar contigo del perdón. Hace pues unas semanas un gobierno, el presidente de una república, dice: tienen que pedir perdón algunas instituciones y algunos países porque nos han hecho daño. ¿Sí? Y pues, claro, estamos diciendo, piden perdón por lo que hace años ocurrió, se pide perdón sobre un hecho que ya está perdonado, e institucionalmente, ¿cómo queda un gobierno, un país, ante quizás estos pasajes, vamos a decir, de ignorancia? Es decir, habla un presidente, sea cual sea y del color que sea, ¿no? Habla un presidente, pero no le dan la información suficiente, que ya se pidió perdón en el siglo XIX, que acaban de pedir perdón hace unos meses una institución de acuerdo a un encuentro con los pueblos originarios. ¿Dónde está el sistema de comunicación para poder blindar todas estas declaraciones? ¿Y qué pasa cuando pues una institución como esta va perdiendo credibilidad? Porque esto es lo importante. Bueno, en los últimos días hemos padecido una serie de despropósitos de algunos políticos, no solamente el presidente, respecto a temas relacionados con el descubrimiento de América y la conquista de México. Para algunos se trata de un asunto de ignorancia, para otros se trata de un uso político de estos temas, y para algunos más se trata de afanes ideológicos que tienen su origen en una hispanofobia, o si no en un indigenismo mal entendido, que lo que busca es prolongar los efectos de la leyenda negra que hemos padecido en la educación y en gran parte de la cultura en nuestro país. Es un asunto grave porque me parece que pasa de la imprecisión a la mentira al uso político de estos temas. Y es muy grave porque son temas serios, no son asuntos accesorios. El descubrimiento de América tiene que ver con la apertura al nuevo mundo, con la posibilidad de la cultura occidental en América y la posibilidad de los pueblos indígenas entonces de acceder a la civilización y a estadios superiores del conocimiento, el arte y la cultura, y de una visión del mundo que tiene que ver con su destino temporal y trascendente, no es un asunto menor. El asunto de la conquista también es un asunto fundamental porque tiene que ver con la nacionalidad de México, de los mexicanos. Es sabido que la leyenda negra en este país ha buscado satanizar la presencia de la hispanidad y de los españoles en la conformación de la nacionalidad mexicana. Y esto es muy serio, no solamente en el siglo que pasó, sino en el siglo que estamos viviendo, porque ¿cómo podemos enfrentar como mexicanos los nuevos desafíos, las megatendencias, el mundo complejo, en fin, todos estos nuevos retos de la civilización, si tenemos una gran herida ciertamente abierta en nuestro propio ser de mexicanos? Algunos dicen, la herida es la de los españoles, que fueron brutales, sangrientos y demás. Y yo no dudo, o sea, que la conquista haya sido sangrienta si respetamos la verdad histórica.
No sé qué tan sangrienta respecto a otros hechos parecidos en otros lados, en otras latitudes del mundo, y no sé qué tan sangrienta respecto a otras prácticas que tenían algunos pueblos originarios, ¿no? Porque en esto de pedir perdón, yo no sé si se va a pedir perdón por lo que hacían algunos pueblos originarios con otros pueblos originarios, lo que hacían los aztecas, con los sacrificios humanos, lo que hacían los aztecas con otros pueblos que también se unieron incluso a los conquistadores. En fin, incluso se habló en el discurso de pedir perdón por los excesos, los crímenes y por la violación a los derechos humanos. ¿Quién va a pedir perdón por la violación de los derechos humanos de los aztecas, por ejemplo? O si la diputada del Partido Verde que se le ocurrió quitar los monumentos de Cortés y de Colón, el de Colón es el que queda en Paseo de la Reforma, Cortés creo que tenía uno en el hospital del Niño Jesús, y creo que ya histórico. No hay. ¿Y quién va a pedir perdón porque no haya monumentos de Cortés en este país? Y como dice Agustín Basabe Fernández del Valle en su libro Vocación y Vocación Estilo de México, Fundamentos de la Mexicanidad, es el padre de la nacionalidad mexicana. Ajá. Entonces, ¿quién va a pedir perdón por la negación de la cultura, por la negación de la herencia de los conquistadores, por la negación de la hispanidad? Y esto, y aquí me gusta, que quiero hacer ahí un breve paréntesis, porque al atacar la leyenda negra no se está vendiendo una leyenda rosa, porque las dos faltan la verdad histórica. Hay que respetar la realidad de la historia, aún con los afanes, ¿no? Las filias y las fobias. Hay que tener honestidad intelectual y es lo que vemos que a veces falta en algunos de los críticos que a fuerza de ser populares lanzan una serie de arengas, adjetivos y juicios más que atrevidos con tal de tener 5 o 10 minutos de fama, a pesar de que tenga una negación de la historia en temas tan trascendentes como el descubrimiento de América y la conquista de México. O sea, se hace todo esta reflexión que nos hace Miguel Ángel en unos meses. Esto es para que aprendamos también a leer lo que nos hacen los medios, ¿no? Y también los políticos y los gobiernos. En los primeros 3 meses de gobierno en México, de este nuevo gobierno, han sido asesinados 8.524 mexicanos. En diciembre 2.875, en enero 2.853, en febrero 2.796. Y todavía no han pedido perdón, ¿verdad? Oficialmente, y no han pedido perdón. Es que una cosa es pedir perdón y otra cosa es instrumentar el perdón. Eso es a lo que voy. ¿Cómo podemos leer nosotros, los que estamos fuera de todo esto, los que nos ven, cómo podemos leer estas iniciativas que salen en una mañana, que todo el mundo tiembla a ver por dónde salimos hoy? ¿Cómo podemos leer los que estamos fuera, que no estamos en este terreno de la comunicación política, cuando vemos que se dice hay que pedir perdón, pero resulta que hay cuánta gente está viviendo este drama de los muertos? En uno de los libros de Armando Ayala, que se llama Conquistados y Conquistadores, decía que en el prólogo, alguien escribía que le llamaba la atención que Cortés fuera un personaje tan despreciado en algunos sectores de México. Estas expresiones son taquilleras porque obedecen a una leyenda negra que no necesariamente responde a la verdad de la historia, ¿no? Nosotros, en vez de tener una educación en la historia, a veces hemos tenido una propaganda oficial. Lo que no se puede negar es que nosotros nos llamamos México desde el mesticismo cultural y hay que respetar y valorar la herencia indígena y hay que respetar y valorar la aportación de los conquistadores. Conquistados y conquistadores son el alma de esta nación.
Por eso somos México. Antes no éramos México, ahora somos México. Y pareciera que queremos negar la mitad del ser, ¿no? Porque quedamos bien, porque somos populares, porque ganamos fama, porque ganamos rating. Yo creo que hace falta honestidad intelectual y hace falta reconocer lo que somos. Cuando yo hablo de Cortés o hablo de Cuauhtémoc o hablo de Fray Bartolomé de las Casas, pues hay que tomarlo un poco como Fuentes Mares, con la idea de Cortés el hombre. No fueron santos, no fueron demonios, fueron hombres. Cortés tenía muchos defectos, hacía muchas tonterías, como muchos políticos actuales. Tiene muchos defectos y hace muchas tonterías, a pesar de que quieran parecer ejemplares y no lo sean. Pero nadie puede negar ni la profundidad de las aportaciones de los pueblos indios o indígenas, como se le llame, y nadie puede negar la aportación y la trascendencia de la herencia hispánica a través de la conquista. O sea, hay gente que quisiera borrar el pasado y el presente de la herencia hispánica en nuestro ser y en nuestro quehacer. Y no lo puede hacer porque eso es lo que somos. Es un asunto de esencia, de sustancia, no es de accidente. Y si lo dudan, que salgan a las calles y vean los conventos, las iglesias, la labor de la iglesia. La espiritualidad popular. Claro, ¿cuál es el fondo? El fondo de ¿qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que hay abajo? Pues lo que hay abajo es querer negar que en la conquista vino la religión, la lengua y la apertura a la cultura occidental. Y eso les duele a muchos. Les ha dolido siempre y les duele ahora. Pero eso es parte de nuestro ser. Como también un hispanismo, una hispanidad mal entendida, rechazaría los aportes de Nezahualcóyotl, de tantos otros, ¿no? El amor a las flores, tantas cosas que tienen que ver con el ser y el quehacer de los mexicanos. La herbolaria Claro, azteca. claro. O sea, hay que reconocer qué somos. Somos la fusión de dos razas, felizmente. Eso somos. Pues con eso vamos a ir ahora un momento al equipo de Resumen AR, porque tienen las 5 noticias ya, me están avisando, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Ya saben que estamos en ESNE, estamos por las redes sociales, esto es Valores de Acero y estamos transmitiendo desde Querétaro, Colegio Fray Luis de León, desde las instalaciones del CEAR, Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto. Bueno, pues estamos con Miguel Ángel Bichique, él es periodista, es comunicador. Vino la otra vez con nosotros para compartir la comunicación institucional. Estamos viendo cómo a veces nos manejan desde ciertas instituciones, sobre todo políticas o de gobierno, ciertos temas que al final no proceden con la verdad, ¿no? Cómo se manipulan ciertos temas, se mandan globos sonda para no atender la realidad de tantas familias que están divididas o que pues son víctimas de esta guerra que hay aquí en México y de la cual pedimos a través de ustedes oración. Estamos diciendo cómo la Iglesia ha aportado a un país como México la cultura, cómo que conservó los códices, muchos códices que hoy están en el Museo de Antropología y en otros museos se pueden enseñar, se pueden mostrar gracias a ese trabajo que hizo la Iglesia también de fusionar la cultura indígena de los pueblos originarios con la cultura occidental. ¿Por qué esta manipulación? ¿Por qué estos temas se sacan así sin querer? ¿Por qué a veces se sacan también temas contra
contra la misma Iglesia, como que nosotros pues hemos confundido a los pueblos originarios, los hemos pisoteado sus culturas, cuando pues uno va al pueblito, a cualquier pueblito de Chiapas o del mismo Morelos, y ahí ve cómo se fusiona la cultura católica, la espiritualidad católica con todas las costumbres y ritos. Los misioneros hicieron una fusión muy buena y además en poco tiempo, una primera evangelización por todo el país, fíjese, Fray Junípero Serra, en fin, ¿por qué esta manipulación? Bueno, yo creo que la leyenda negra, que es parte de la educación oficial, ha polarizado entre buenos y malos de una manera simplista y absurda. Los buenos eran los indígenas, los malos eran los españoles, los conquistadores, ¿no? Entonces, unos vinieron a acabar con los otros, los que estaban eran muy buenos, los que llegaron eran muy malos. Entonces, ese simplismo, esa falta de profundidad, pues ha llevado a que haya una falta de reconocimiento a ciertos actores como es la Iglesia. Cierto es que en la conquista hubo excesos, crímenes, hubo muchísimas cosas censurables, por supuesto, pero también hay que reconocer que la Iglesia temperó muchas cosas y defendió a los indios, ¿no? Motolinía de las casas, en fin, una serie de las órdenes que vinieron, las aportaciones que hicieron en el campo espiritual, religioso, cultural, Las arquitectónico. ciudades, sí. Bueno, México tiene la huella de los misioneros, y es algo que se quiere borrar por una serie de tergiversaciones que se hacen de la historia. Esto puede ser fruto, Miguel, de lo que vivió tantos años este país, 70 años con una ideología, con un partido político que persiguió a la Iglesia en sus orígenes. No nos olvidemos de la Guerra Cristera, que tanto daño ha hecho a México, y hay leyes que aún siguen por ese pasado. Sí, yo no sé quién vaya a pedir perdón por la muerte de los cristeros y cuándo lo vayan a hacer. Pero sí, claro, el hilo conductor es esa hispanofobia y esa visión anticlerical. Ajá. Son dos de los 3 o 4 que explican esta tendencia, que buscan desterrar el idioma. No lo pueden hacer ahora, pero sí luchan permanentemente contra la presencia y la acción de la Iglesia en la vida de los mexicanos y la presencia de la cultura occidental. De distintas formas, desde chabacanerías hasta ocurrencias, hasta despropósitos, ¿no? Porque una cosa es quitar un monumento y otra cosa es borrar parte del ser del mexicano, ¿no? O sea, eso de que le quieren quitar los monumentos y quieren cambiar los nombres y avenidas. Y bueno, el propio presidente tiene un abuelo español, o sea, andaba en Cantabria cuando andaba en la campaña, ¿no? Eso no se borra. Se dice fue por Veracruz por donde entró la cruz, y la cruz está como una posibilidad de destino trascendente no solamente del hombre, sino del mexicano de a pie. A propósito, que va a hacer 500 años, el Claro, ayuntamiento más antiguo ahora, en Latinoamérica. A mí me llama la atención esto de que se pide perdón para cerrar heridas, abriendo heridas, ¿no? Abriendo heridas para los 500 años, ¿no? Para el 2021. Y hay que tener cuidado, ¿no? Se está calentando de alguna manera el ambiente para hacer una condena generalizada de Cortés, de Colón y de cualquier otro personaje de la conquista, en fin, para una exaltación que me parece muy primaria, inexacta y además ideologizada y con afanes políticos populacheros. Se dicen que las tesis marxistas al final lo que hacen es polarizar a la sociedad. Claro. ¿Podemos vivir en un momento en donde se quiere polarizar a la sociedad y no tratar los temas de violencia, de injusticia social, en cuanto a los salarios, de contaminación, el medio ambiente? Sí, bueno, de hecho algunos
CNN, en algunos de sus trabajos periodísticos, reportaba que algunos historiadores concretamente respecto a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionaban, además del rechazo y la inexactitud que precisaban, mencionaban adjetivos como neopopulismo. Y bueno, en este tipo de cosas, en estas corrientes que en América Latina no nos son extrañas, con los finales que ya conocemos, la manipulación y el uso de ciertos temas, no de la búsqueda de la verdad, sino de la instrumentación de ciertos temas con afanes políticos, no es casual ni tampoco es raro. Has hablado tú del fenómeno neopopulismo. Sí. Y yo me estoy acordando de un documental sobre el populismo que han intentado censurar. Se habla de libertad y se habla de censura, y además cuando hablan de censura se habla mucho en contra de la Iglesia, ¿no? Esa Iglesia que censuró, de esa Inquisición, ¿no? ¿Por qué esta manipulación a ciertos términos, incluso a ciertos grupos eclesiales y a la historia? Bueno, yo creo que no, este fenómeno no es nuevo en México, ¿no? La historia lo registra, ¿no? La presencia anticlerical, la que se da en la oscuridad y la que se conoce en público, pues está presente en los distintos capítulos históricos y tiene resultados concretos ahora, que es la iglesia acorralada, en su tiempo la iglesia perseguida. Pero yo siempre creo que el grito de la verdad, la presencia de la luz siempre incomoda a aquellos que no viven en ella, ¿no? O al menos no aspiran a ella. Y la iglesia es un factor que, se quiera o no, está en la historia, en el presente, y está en el alma de la nacionalidad con la presencia de la Virgen de Guadalupe también, y está todos los días, a pesar de algunos que les incomode. Pero además está de manera visible, o sea, no hay un reconocimiento. En esto de cerrar heridas, ¿no? De cerrar heridas, pues ¿por qué no se cierra la herida en el reconocimiento de esta herencia hispánica? Y se reconoce la herencia de los pueblos originarios. Y se reconoce a Cuauhtémoc y a Cortés y a la Malinche, en un abrazo, dándose la mano y no generando confrontaciones utilitarias, vergonzosas, inexactas y mentirosas. Porque aquí hay un uso ideológico y político de la historia. Pero hace falta mucha honestidad intelectual. Y no siempre se observa. Pienso que la casa de la UNAM, en sus orígenes, vino de la Iglesia y procedió de la Iglesia. Y claro, la casa de la UNAM, después, una vez que se puso la Universidad Nacional de México, yo recuerdo que había excelentes profesores españoles exiliados, la mayor parte de ellos, no todos, que estuvieron pues ahí compartiendo sus conocimientos y dando un nivel magnífico a esta universidad, ¿no? Hay que recordarlo todo. Exacto, creo que la clave es esa, hay que recordarlo todo. México no debe aspirar a ser una nueva España, pero no se explica sin ella. Seamos honestos, pero también seamos sensatos. Y seamos honestos con nosotros mismos como mexicanos. Y ahí reconocemos a la Malinche y a Cortés, a Cuauhtémoc y a Cortés, a Nezahualcóyotl. Y antes, ¿por qué no? No podemos perder de vista a Cristóbal Colón y su aporte al Nuevo Mundo. Antes de terminar, cumbre de abusos en la Iglesia, febrero del 2019. Tú como comunicador institucional ves que el Papa pide perdón y hace una liturgia con cardenales y obispos, escucha a las víctimas. ¿Cómo ves a la Iglesia en este tema, tras esta cumbre? A ver,
Desde un punto de vista institucional, siempre creo que hay temas que se deben atajar antes. Este tipo de temas, sobre todo los que son vergonzosos y vergonzantes, se deben de atacar antes, durante y después. Quizá hay temas que, como este, que pasó demasiado tiempo, o no se atajaron lo suficientemente, o no se procesaron institucionalmente a tiempo, y esto trae un daño institucional inevitable. Pero no cabe duda que la nobleza y la autenticidad del Papa en una institución como la Iglesia está fuera de cualquier cuestionamiento. Como tampoco cabe duda que hay una instrumentación que va por un lado a la justicia de las víctimas y por otro lado al intento de dañar a la Iglesia por parte de otros. Miguel Ángel, como siempre, un placer que hayas estado aquí con nosotros. El gusto es mío. Tendremos mucho más que hablar en otros programas, siempre la puerta abierta, la ventana abierta, escuchando y dejando pasar que buena gente como tú estés aquí con nosotros. Ha sido un gusto estar con usted y con el público que nos ve. Pues hemos hablado de la reconciliación, hemos hablado de la historia. Que no se nos olvide que toda nuestra historia es una historia de amor bendecida por el Señor y en este país bendecida por la Virgen de Guadalupe. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.